hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Desde el norte trae tu soplo, avívanos. Sopla hoy, desde el norte trae aliento y vivifícanos.
ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sopla hoy, sopla desde el norte, trae tu soplo, avivador. Sopla desde el norte, vivifícanos. Sopla, sopla, sopla desde el norte, trae tu soplo, avivador. Sopla desde el norte, trae aliento, vivificador. Tú me ensanchas y con vientos me rejuveneceré, y que mi fe y tú me ensanchas. Dilo alto, dilo, decláralo, que mi fe y tú me ensanchas. Cántalo más fuerte. Que mi fe nunca se agote. Otra vez más fuerte. Y que mi fe y que mi fe nunca. Buenos días, Catedral Ven a Jesús. Es un gusto nuevamente a través de estos medios poder entrar a tu casa, poder entrar y predicar la palabra del Señor, a pesar de que en este momento no nos estamos congregando. No hemos dejado de ser iglesia, seguimos siendo iglesia, seguimos predicando la palabra de Dios y el Señor sigue trayendo revelación a su pueblo. Hoy vamos a hablar de un tema que ya lo empezamos el viernes pasado, acerca del Shemitah. Hoy voy a hablar acerca de la clave de los ciclos de Dios, el Shemitah. La segunda parte, hay bastante material en esto, así que voy a seguir predicando esto en los próximos cultos, porque hay algo tremendo que el Señor nos quiere hablar a través de esto. Así que te quiero invitar, allí donde estás, a que busques tu Biblia y me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículos 1 al 6. Dice así: cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro,
pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Mis hermanos, el viernes pasado vimos algo muy interesante. Hablamos acerca de el Shemitah, un misterio escondido por los siglos. ¿El Shemitah qué es? El Shemitah es el año de la remisión. La Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y al séptimo descansó. El séptimo día se completó su creación. Y por consiguiente, Dios ordenó al hombre que durante 6 días trabajara y el séptimo día descansara. Era descanso obligatorio. El Shabbat se le llamó, el descanso obligatorio. Pero para la tierra Dios también ordenó descanso. Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando entres en la tierra que yo te doy, vas a labrarla durante 6 años, vas a cosechar sus frutos durante 6 años, pero el séptimo año no la vas a sembrar ni la vas a cosechar. Es el año de remisión, es el año del Shemitah, es el año del descanso. Dios, anticipando las preguntas que podría hacerle el pueblo de Israel, sabiendo que el pueblo de Israel era un pueblo con una economía agrícola, ¿y qué comeremos si no vamos a sembrar ni vamos a cosechar? Entonces Dios les prometió que el año sexto Él iba a enviar abundancia sobre la tierra, de tal manera que el año sexto iba a proveer todos los frutos para que se consumieran en el año sexto. El séptimo, el octavo y hasta el noveno iban a dar su fruto añejo. O sea que el año sexto iba a proveer de abundancia, abundancia sin igual, para que ellos no tuvieran problemas en dejar descansar la tierra. Pero no la dejaron descansar, como vimos el viernes pasado. Entraron en la tierra prometida y jamás dejaron descansar la tierra. Durante 490 años estuvieron en la tierra y no la dejaron descansar. Y durante esos años ellos se apartaron de Jehová, su Dios verdadero, y empezaron a adorar a dioses falsos. Empezaron a adorar a los Baales, a Acera, a Moloch, a Dagón y a todos los dioses falsos que no eran más sino ídolos de piedra, de madera y de acera, y no adoraban a Jehová, el Dios vivo. Entonces Dios, vez tras vez, les enviaba profetas, uno y otro, profetas como Jeremías, profetas como Ezequiel, profetas que hablaban con una palabra dura al pueblo para que se arrepintieran, una palabra de parte de Dios. Y estos profetas fueron golpeados por ellos, incluso los mataron a ellos, los encarcelaron, y Dios, al llegar a los 490 años, derrama su ira sobre Israel y cumple lo que había prometido por medio de sus profetas, que si no se arrepentían iba a enviar una invasión y los iban a llevar cautivos a una tierra extranjera. Eso fue lo que hizo. Dios levantó a un enemigo de Israel llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se los llevó cautivos. Allá estuvieron cautivos. Ellos no sabían cuánto tiempo, hasta que Daniel, el profeta Daniel, quien fue uno de los llevados en la cautividad, el profeta abre un rollo antiguo del profeta Jeremías, y allí se da cuenta que el profeta había escrito que eran 70 los años de la desolación. ¿Por qué eran 70 los años? Porque Dios forzó la tierra a descansar todos los años que la tierra no descansó por mano de los judíos. Por 490 años ellos debieron haber dejado descansar la tierra 70 años. Así que Dios se los llevó y dejó descansar la tierra 70 años. Ahora esa es una historia antigua que quizás tú puedas decir no tiene relevancia en los días actuales. Sin embargo, en el culto pasado, del servicio pasado, vimos que sí tenía gran relevancia, porque la nube de Jehová se movió de Israel porque ellos no quisieron aceptar a su Mesías, no quisieron aceptar a Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces esa nube se movió para diferentes lugares
Y al último lugar en donde ha llegado esa nube de gloria es una gran nación llamada Estados Unidos. Estados Unidos fue fundada en fundamentos bíblicos. Vimos que el acta de independencia de Estados Unidos está redactada como si fuera una prédica bíblica, está llena de referencias bíblicas, porque los primeros fundadores de la nación eran hombres y mujeres, pero de hueso colorado, hombres y mujeres que amaban al Señor con todo su corazón. Esos fueron los fundamentos de la gran nación de Estados Unidos. Estados Unidos se convirtió en una nación que enviaba misioneros para todas las naciones. A nosotros nos llegó el Evangelio por parte de misioneros estadounidenses que llegaron a esta tierra, cuando en esta tierra los misioneros eran vistos como la escoria. Ellos llegaron, abrieron trocha, plantaron la semilla, y lo que ahora nosotros tenemos es porque esos hombres de antaño predicaron el Evangelio valientemente, y no solamente en nuestra nación, sino en diferentes naciones, e incluso ofrecieron sus vidas. Por causa de esto, Dios les envió bendición a ellos, bendición al punto de que ellos fueron cabeza y no cola. Estados Unidos se transformó en un referente de parte de Dios. Todo lo que era elaborado en Estados Unidos tenía símbolo de calidad. Todo lo que ellos hacían prosperaba, donde ponían su mano prosperaba. Símbolo de esto es que en la Primera Guerra Mundial, al finalizar ella, ellos salieron no solamente victoriosos en la guerra con sus soldados, sino que también salieron victoriosos en las finanzas, porque antes de entrar en la guerra ellos eran deudores, pero después que termina la guerra, todas las naciones le debían a Estados Unidos, y Estados Unidos se convirtió en el prestamista del mundo. Para que se cumpliera la palabra de Dios, prestarás a naciones y tú no pedirás prestado. Serás cabeza y no serás cola, estarás arriba y no estarás abajo. Eso fue lo que vimos la semana pasada, el viernes pasado. Pero vimos también de que la gran nación que decía "In God we trust" llegó a un punto en donde se deterioró espiritualmente, al punto de que para el año 1960 habían cancelado toda la oración y la lectura de la Biblia en todas las escuelas de los Estados Unidos. Para la época de Obama se aprobó el matrimonio homosexual en los 50 estados de la nación. En 1973 se aprobó el aborto en los 50 estados de la nación. Y así como esta nación era de influencia para lo bueno, porque sembraron el Evangelio en todas las naciones, así mismo fueron influencia para lo malo. La nación que hacía lo bueno delante de los ojos de Dios, ahora se transformó en una nación como Sodoma y Gomorra. Y lo que ellos hacían influenciaban todas las demás naciones de la tierra. Entonces, vimos de que como ellos recibieron el estándar de Dios, Dios entonces los midió con el estándar bíblico y les aplicó el estándar del Shemitah. Ustedes fueron testigos, todos fuimos testigos de lo que ocurrió el 11 de septiembre. El 11 de septiembre del 2001 cayeron las Torres Gemelas. Fue el día del cumplimiento del año de remisión, del año del Shemitah. Luego, en el año 2008, caen las bolsas estadounidenses, impactando la economía mundial, porque lo que ocurre en los Estados Unidos tiene repercusión mundial. En el año 2015, recuerden que también se dieron las lunas de sangre. El Señor había profetizado en su palabra que antes de su venida la luna se transformaría en sangre. Ya vimos el cumplimiento de esa señal. Cristo viene pronto. Y luego del 2015, el próximo Shemitah es el año 2022. Estamos en el año 2020 y estamos ahora enfrentando la crisis de la pandemia del coronavirus. Ahora tú me preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con el Shemitah? Tiene que ver muchísimo. En el año 2015 se celebró no solamente el año de la remisión, que se celebra cada 7 años, sino que se celebró el año del jubileo. Acompáñame en la Biblia al libro de Levítico 25 del 8 al 17, que dice así: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. A los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia.
El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. Mis hermanos, todas estas son leyes aplicables a Israel por estatuto perpetuo. Estas leyes de Israel debió haberlas cumplido, pero como la nube de gloria se movió de Israel hacia Estados Unidos, entonces Dios está aplicando en Estados Unidos, por causa de su desobediencia, todas las cosas que dice la palabra de Dios que ocurrirían si ellos desobedecían la palabra de Dios, y desobedecieron. Las naciones ahora mismo están impactadas por las cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos. Y si bien es cierto, tú me puedes decir, pastor, y el Señor no había dicho que el presidente Trump era el Ciro de estos tiempos. Sí, él está haciendo un montón de cosas para tratar de restaurar a la nación, pero no ha podido restaurarla. El matrimonio homosexual no lo ha podido reversar, no ha podido reversar los abortos, no ha podido reversar la marihuana. Estados Unidos, a pesar de que está teniendo un despertar, es muy pequeño. Por eso el Señor está motivando esto, porque esto del coronavirus, porque esto, mis hermanos, va a provocar un avivamiento a nivel mundial. Hará que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos y el corazón de los hijos se vuelvan a los padres antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Mi hermano, en el año 2015 se cumplió el Shemitah de los Shemitas. Se cumplió el jubileo. Según lo que dice la Biblia y según la cuenta que tenemos, es un año de remisión especial. Sin embargo, yo te quiero hablar ahora de un año de remisión espiritual que es para nosotros, los creyentes. Abre tu Biblia en el libro de Isaías 61, del 1 al 2. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto está escrito 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, en el libro de Isaías. En el libro de Lucas lo podemos encontrar el cumplimiento real de esta profecía. La palabra de Dios dice que un día sábado Jesús entró a la sinagoga de Nazaret y a su familia le tocaba la lectura del rollo, y el rollo cayó en esta versión, en esta palabra, la palabra de Isaías. Jesús abre el rollo y lee todo esto que está aquí, pero no lee hasta donde dice y el día de venganza del Dios nuestro, sino que Jesús para donde dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ese año de la buena voluntad de Jehová es una referencia directa a Levítico 25, en donde habla de el jubileo. ¿Qué ocurría en el jubileo? En el jubileo había perdón de todo tipo de cuentas. Se perdonaban las cuentas, se perdonaban los saldos, se perdonaban las deudas. Cada quien volvía a recuperar lo que le pertenecía. Si una persona había abandonado su casa después de 50 años, cuando se cumpliera el jubileo, retornaba a su casa. Si una persona había perdido un terreno después de 50 años, lo volvía a recuperar. Eso era el jubileo. Con esto Dios lo que trataba de hacer era un balance de las cuentas financieras, y por supuesto Dios lo que quería era que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no amara las riquezas, sino que se diera cuenta de que Dios siempre era su proveedor y que Dios trataba de equilibrar las finanzas de todo Israel para que no hubiera pobre, no hubiera mendigo en todo Israel, para que no hubieran diferencias de clases. No estamos hablando de un tema de comunismo o de democracia, estamos hablando de un balance de cuentas financieras en donde en Israel no debían haber ni pobres ni ricos, sino un balance en donde todos tuvieran lo suficiente. Ahora, el libro de Isaías está proclamando algo que se iba a cumplir en el futuro. 700 años después, Jesús toma el rollo del profeta Isaías, lo lee y proclama un año de jubileo especial para nosotros. Él dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, y declama todo lo que está en el libro de Isaías, y él establece la misión
de su ministerio a través de este pasaje. Y yo quiero hablarte ahora acerca del jubileo de Dios para nosotros los creyentes. La misma misión que Jesús estableció en la palabra es la misión que tú y yo tenemos. Y hoy quiero refrescarte un poco la misión, porque hay muchos cristianos que dicen: yo no sé para qué estoy en la tierra, no sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi misión, no sé para qué me ha llamado el Señor. Bueno, hoy te lo voy a refrescar. Hoy te voy a decir cuál es tu propósito. Hoy te voy a decir para qué naciste. Hoy te voy a decir para qué Dios te colocó en esta tierra. Porque la misma misión que Jesús estableció en su ministerio es la tuya. ¿Qué misión es, pastor? Dice la palabra de Dios. Acompáñame. Son 5 propósitos que hay en esa misión. Vamos a ir uno a uno. Dice el primero: a predicar buenas nuevas a los abatidos. El Señor te mandó a predicar y te lo recordó una y otra vez. Es más, antes de irse, reunió a sus discípulos y les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Hoy tenemos la bendición de poder tener estos sistemas, las redes sociales, tenemos la tecnología a nuestro favor para poder llenar la tierra de la palabra de Dios. Y en estos días la gente está buscando, la gente está desesperada, la gente necesita esperanza. Mi hermano, no te quedes con la boca callada. Hay gente que está ahora mismo vuelta a un mar de nervios, no sabe qué hacer. Las gentes repletan los supermercados porque están pensando en el peor caos que puede ocurrir. Mis hermanos, tú tienes la palabra de esperanza. Tú tienes a Cristo en tu corazón, compártelo. De gracia recibiste, de gracia da. Esa es la primera misión para la cual el Señor te está enviando a ti. Tu propósito en la vida es este. El primero de ellos: predicar las buenas nuevas a los abatidos. Pero pastor, yo no he pasado por un curso de predicación. Yo no sé predicar, pastor. Yo no sé presentar la palabra. No me acuerdo de los versículos bíblicos. Me vuelvo gocho cuando hablo de la palabra de Dios. Mi hermano, la mejor predicación es tu testimonio. Cuando el Señor liberó a un endemoniado que estaba en Gadara, el endemoniado, en agradecimiento a Jesús, le dijo: Señor, déjame seguirte. Y el Señor no le dijo no, sino le dijo: antes ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese hombre no había pasado por una escuela de cómo aprender a predicar. Ni siquiera había caminado con Jesús. Y Jesús le estaba diciendo: es poderoso tu testimonio y tu familia se va a convertir, pero tienes que predicarle a tu familia. Mi hermano, ahora que tienes a tu familia en casa, ahora que están encerrados en casa y que no se pueden mover para ningún lado, porque estamos nosotros ahora mismo en cuarentena, predica la palabra de Dios. Predica con tu testimonio. Si no te sabes versículos bíblicos, abre tu Biblia. Dios colocará palabras en tu boca. No te preocupes, el poder del Señor está sobre ti y el Señor te va a bendecir para que puedas predicar con soltura, para que puedas predicar con gracia. El Señor te va a bendecir y tú y tu casa servirán al Señor. Dale un aplauso al Señor. Segundo, a vendar a los quebrantados de corazón. Una de las cosas que provoca la palabra es sanidad. La palabra sana el corazón. Mis hermanos, la mayoría de las enfermedades comienzan aquí arriba, comienzan en la psiquis, son psicosomáticas. Y yo te lo puedo decir por experiencia propia. Ya te he comentado muchas veces cómo yo a la edad de 4 años me causaba fiebre a mí mismo para que mi mamá no saliera con mi papá. Iban para una fiesta, yo me enteraba de que iban a salir, al chiquillo le daba fiebre. Yo no sé cómo yo lo hacía, pero efectivamente me daban fiebre. Me tomaba la temperatura y tenía una fiebre altísima y mi abuela se molestaba con mi mamá y le decía: ¿cómo tú vas a salir con este chiquillo así con esa fiebre? Y ahí se tenía que quedar en la casa porque al chiquillo le daba fiebre. No me preguntes cómo lo hacía, ya no lo puedo hacer, creo yo. Pero antes lo hacía y antes me funcionaba. O sea, yo controlaba desde pequeñito mi mente para que provocara una enfermedad en mi cuerpo. O sea que la mayoría de las enfermedades obviamente son físicas, pero empiezan con la mente, empiezan acá.
empiezan en el creer. El creer tiene poder. Por eso es que el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe tiene poder. Tú muchas veces no te has dicho, ay, yo creo que me voy a resfriar, y te resfrías, porque creíste que te ibas a resfriar y te resfrías, ¿sí? Ay, yo creo que tengo como un dolor de cabeza, ya te dio dolor de cabeza, por lo que tú estás creyendo en ese momento. Así que, mis hermanos, cuando tú predicas la palabra de Dios tiene un poder de sanar el corazón, sanar la mente, y eso provoca una sanidad que se transfiere incluso al área física. Por eso es que vemos muchas sanidades. Hemos visto sanidades en la iglesia de cánceres, hemos visto sanidades de riñones sanados, piedras en la vesícula, en los riñones, etc. Un montón de enfermedades, porque toda esa palabra que se predica lleva el poder de la sanidad. La palabra de Dios dice que uno de los propósitos que tú tienes es vendar a los quebrantados de corazón. A vendar a los quebrantados de corazón también significa que hay mucha gente que tiene ahora mismo el corazón roto, que fueron heridos cuando eran niños, que fueron heridos en alguna relación que tenían amorosa, que fueron heridos en el matrimonio. Hay personas que están heridas porque sus padres se divorciaron y ya son adultos y todavía tienen esa herida dentro de su corazón. Necesitan la sanidad que produce la palabra, necesitan la sanidad que solamente produce Cristo. Y a través de la palabra y a través de tu predicación, esas personas pueden ser sanas. Hay personas que tú los ves y parecieran ser felices. Ves los actores de Hollywood, ves los cantantes de la farándula. Ellos siempre están felices, pareciera que tuvieran una vida perfecta. Pero al rato escuchas, se suicidaron. Y tú dices, ¿cómo es posible? Si tenían la vida perfecta, ganaban millones de dólares, vivían en las casas que les diera la gana, tenían cuantos carros querían. ¿Por qué se suicidaron? Porque nadie puede ser feliz sin Cristo. Tenían heridas, pero esas heridas no eran visibles, eran internas. Estaban sangrando internamente. Yo no sé, mi hermano, si tú estás en esa condición, si tú estás sangrando internamente. Quiero decirte, mi hermano, que esa herida que durante años ha estado abierta y sangrando, hoy puede cerrar. Cristo te puede sanar. Tercero, a publicar libertad a los cautivos. Hay personas que han sido cautivas por el enemigo y están ahora mismo cautivas en la droga, en la inmoralidad sexual, en el alcoholismo, en adicciones. Tu nombras, son muchas, pero están cautivas, son rehenes, no pueden liberarse por sí mismos. Lo han intentado, han ido a centros de rehabilitación y por un tiempo parece que funciona el asunto, pero de nuevo recaen. ¿No has visto famosos que están en centros de rehabilitación y han ido como 5 veces, 6 veces y pareciera como que esta vez iba a funcionar y no funciona? Es porque lo único que los puede liberar eternamente y para siempre se llama Jesucristo. Y la palabra que tú tienes en tu boca, la misión que Dios te ha dado, es publicar libertad a los cautivos. Cuarto, a publicar a los presos apertura de la cárcel. Estos presos tienen una diferencia de los que están cautivos. Estos presos, los cautivos, están siendo amarrados por algún tipo de adicción o por algún tipo de pecado, falta de perdón, etc. Estos que están presos por otras condiciones en su vida pasada. Están presos a causa del pecado. Están presos a causa de la impiedad, de la inmundicia. Y el Señor te ha dado la llave. Tienes la llave para abrirles la puerta de la cárcel. La llave para declarar libertad para ellos. La llave para declarar que pueden salir corriendo, que pueden levantar sus manos, que pueden alabar y decir gloria a Dios. Tienen la libertad para adorar al Rey vivo y verdadero, porque el acta de decretos que había sido decretada en su contra, que le era contraria, ya fue clavada en la cruz del Calvario. Dale un aplauso al Señor. Y por último, la misión que el Señor te da, el propósito que Dios te da, es proclamar el año agradable de Jehová, el año agradable del Señor. Y esto hace una referencia directa al Shemitah.
Esto hace una referencia directa al año de jubileo. Jesús hizo referencia al Levítico 25. Isaías también hizo referencia al Levítico 25. ¿Qué ocurría en el jubileo? Ocurría perdón total de deudas. ¿Qué ocurrió en la cruz del Calvario? La palabra de Dios dice que Él se llevó nuestros pecados. Él pagó nuestras deudas. La deuda que era para nosotros imposible pagar, Él la pagó. Precio de sangre, a precio de 30 monedas de plata, con el cual fue el precio de la traición. Él se llevó nuestros dolores. Él se llevó nuestras enfermedades, para que nosotros ahora estuviéramos en el tiempo del jubileo. El jubileo ya no es un año específico espiritualmente hablando. Ahora el jubileo es toda una era. Es una era de gracia que el Señor nos ha dado. Y esa era de gracia nos alumbra ahora. Y en este tiempo en donde Dios está diciéndote cuál es tu propósito, sal y predica. Sal y demuéstrale al mundo que eres hijo de Jesucristo. Pero la palabra no termina allí. Cuando el profeta Isaías declara la misión del Mesías, el profeta Isaías dice: y el día de venganza del Dios nuestro. O sea, cuando Jesús abre el rollo del profeta Isaías, Él lo lee hasta donde dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y cierra el libro. Él vino a proclamar un tiempo de jubileo, y luego viene una coma, y el día de venganza del Dios nuestro, Él no lo leyó, porque todavía no era el tiempo de la ira. El Señor habló de esto. El Señor habló del tiempo de su ira. El Señor habló de tiempos del juicio. El Señor habló del principio de dolores, que todavía no es la ira. Y en el principio de dolores, el Señor dijo que veríamos guerras, hambres, pestes en diferentes lugares, como el coronavirus, hambre en diferentes lugares. Y esto no era más sino principio de dolores. Esto era la preparación para un tiempo que viene ahora, que se llama la gran tribulación, el periodo de la ira. Que gloria a Dios, los que tengamos a Cristo en nuestro corazón no vamos a entrar en ese periodo, pero no sabemos cuándo y cuánto va a durar el periodo del principio de dolores, y no sabemos cuánto dolor será principio de dolores. Lo que sabemos en la Biblia es que el tiempo de la ira será terrible, terrible, que nadie va a querer estar en la tierra para esos días. Si te parece que el tema del coronavirus ha sido duro para el mundo entero, esto simplemente es principio de dolores. La cosa se va a poner peor. Ahora, mi hermano, todo esto que te he hablado, hemos paseado por toda la Biblia. Nos hemos ido al libro de Levítico, al libro de Deuteronomio, hemos visto el libro de Isaías, y también hemos visto parte del libro de Lucas. ¿Cómo se relaciona todo esto? ¿Cómo se relacionan los juicios actuales con el Shemitah del Antiguo Testamento? Es fácil. La nube de Jehová se está moviendo. Donde la nube de Jehová llega y el pueblo la recibe, y el pueblo decide aceptar los mandamientos y los preceptos de Dios, Dios bendice a esa nación con abundancia. Dios bendice a esa nación y abre las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos toda la bendición que está descrita en su palabra. Pero cuando esa nación desobedece, entonces todo lo que había sido de bendición para ellos les es retirado. Y todo lo que había impactado a esa nación les es retirado también. Por eso el mundo entero ahora está sufriendo. Una persona me hizo una pregunta. Me preguntó: explíqueme la relación entre Babilonia y ahora el coronavirus. Y yo le dije: exactamente igual, es lo uno que el otro. En los tiempos de Israel, Dios mandó un juicio y mandó a llamar a un rey de un reino lejano llamado Babilonia para que invadiera a Jerusalén. Ese fue el juicio de Dios. Una nación extranjera vino y se llevó las riquezas de Israel. Ahora Dios mandó a llamar en una nación extranjera un virus. En este caso no es un rey, es un virus poderoso, para que afectara las finanzas
de la nación más poderosa del mundo, y como impacto todas las naciones estamos sufriendo. Todas las naciones estamos sufriendo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros los creyentes? Ejecutar el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Predica, declara libertad a los cautivos, venda a los quebrantados de corazón, publica a los presos apertura de la cárcel y proclama el año agradable del Señor. Mis hermanos, esto pronto se va a acabar. Me refiero al coronavirus. Esto pronto se va a acabar. Ahora te invito a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. No puedes salir de tu casa solamente por unas cuantas horas, pero el resto del tiempo predica a través de estas redes. Manda los mensajes a través de las redes. Tienes mi bendición, tienes mi permiso como pastor. Ni siquiera te lo tengo que dar, la palabra de Dios te lo da. Pero si quieres mi bendición, te bendigo. Envía la palabra, manda la palabra. Y después de que termine toda esta crisis, mi hermano, tú vas a ver el avivamiento más poderoso. Las personas van a venir rendidas a los pies de Jesucristo. Y no ocurrirá como cuando ocurrió con las Torres Gemelas. Va a ser diferente. Con las Torres Gemelas durante 3 semanas las iglesias se llenaron y luego volvieron a su vida degradante. Ahora no ocurrirá igual. Te lo puedo asegurar. Porque el tiempo de la venida de Cristo ya está. Cristo viene. Y viene pronto. Y antes de su venida viene una gran cosecha. Y estamos en los tiempos de esa gran cosecha. Mi hermano, abre tu boca y predica sin miedo. Porque Cristo viene pronto. Y lo está demandando de ti. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día de salvación. Este es el momento en donde el Señor te está llamando para que le entregues tu corazón a Él. Cierra tus ojos allí donde estás y repite conmigo oración. Amado Dios, entra en mi corazón. Yo acepto que he sido un pecador, que he desobedecido muchísimo. Yo creo en tu Hijo Jesús, que murió en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre para perdonar mis pecados. La paga de mi pecado era la muerte, pero Jesús tomó mi lugar. Él murió por mí, fue mi sustituto. Él fue sepultado, pero Dios lo levantó de los muertos y hoy vive. Por eso te abro mi corazón, Jesús. Entra allí y dame una nueva vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Desde este momento me declaro salvo en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración de corazón, tengo que decirte que has pasado de muerte a vida. Tengo que decirte que Jesús ha entrado en tu corazón. Tengo que decirte que tienes un nuevo propósito, que hay un nuevo amor en tu vida. Y ese amor se llama Jesucristo. Te felicito. Dios te bendiga. Iglesia, los extraño y los amo de corazón. El Señor les bendiga.